En esta ocasión vamos a quitarle la máscara a la vergüenza. Imaginemos que estamos allí en ese punto en el Edén donde Adán y Eva escucharon a la serpiente y se dejaron engañar. Dice la Biblia que después de que comieron del fruto, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces buscaron hacerse vestiduras porque les daba vergüenza. La definición de vergüenza nos dice que es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida, ya sea por humillación o por algún insulto que recibimos o por alguna deficiencia en nuestro carácter que no queremos que los demás vean, por temor a que seamos descubiertos, a que seamos acusados o por temor a sentirnos humillados. La vergüenza es la emoción dolorosa causada por la culpa, por el fracaso o por considerarnos nosotros insuficientes. Es ese sentimiento que se genera a causa de las deficiencias de nuestro carácter o de nuestra personalidad, incluso aquello que consideramos feo en nuestro físico y que no queremos exponerlo a que los demás lo vean o que no queremos que los demás vean las fallas de nuestro carácter. Es ese sentimiento que nos lleva a pensar que no valemos nada por lo que somos, ni para Dios ni para los demás. Pero no confundamos la culpa con la vergüenza. La culpa nos lleva a arrepentirnos, pero nos lleva a buscar el perdón cuando nosotros cometimos alguna falta, cuando nuestra conciencia nos acusa acerca de algún error. Así que hasta ese punto es buena la culpa, porque produce en nosotros una respuesta saludable que nos lleva a buscar redención, pero sin pasar ese límite. Sin embargo, la vergüenza es la respuesta mala y destructiva que nos obliga a huir de Dios o de las personas cuando nosotros fallamos, ya sea por miedo al rechazo de Dios cuando nosotros pecamos o el rechazo de las personas cuando las lastimamos o cuando ellas nos lastiman. Y para entenderlo un poco mejor, hay una frase que leí que me gusta mucho que dice así: la culpa es la realidad objetiva de estar sujeto a un castigo por algo que hemos hecho, mientras que la vergüenza es el sentimiento subjetivo de no valer nada por lo que somos. Es la diferencia entre cometer un error y creer que somos un error. La vergüenza nos hace sentirnos descalificados. Nos lleva a sentir que no merecemos nada, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos la aceptación de las personas. Nos lleva a creer que las personas nunca nos valoran porque no somos dignos de ellas. La vergüenza nos hace sentirnos pequeñitos, defectuosos. Es tan sutil la vergüenza que no la percibimos como tal, porque el orgullo hace que se levante en nosotros un muro, una barrera entre nosotros y Dios o entre nosotros y las demás personas. Un muro detrás del cual se esconde ese yo que no queremos que nadie descubra, que nadie conozca o que alguien lo vea. Porque si alguien lo conoce, seremos rechazados y entonces solo mostramos nuestra mejor cara, la mejor parte de nosotros, aquella que consideramos que todo mundo va a aceptar. Porque la vergüenza nos convence de que si los demás vieran lo que realmente somos, seríamos una gran decepción para ellos. La vergüenza hace que no nos sintamos a la altura o que nunca vamos a complacer a aquellos que desean nuestro amor y nuestro respeto, por lo que el efecto de la vergüenza es tender a escondernos, como lo hizo Adán y Eva. La vergüenza los llevó a hacerse vestiduras de hojas, dice la Biblia, porque les daba vergüenza que Dios los viera, que Dios se diera cuenta de que ellos habían fallado, que habían pecado. Se sentían indignos de Dios, se sentían defectuosos y pensaron que si Dios miraba lo que había detrás de esas hojas, los rechazaría. Así que otra de las cosas que Satanás sembró a través del orgullo en el ser humano como consecuencia de escuchar a la serpiente es la vergüenza. La vergüenza nos dice: no te muestres vulnerable ante Dios ni ante las personas. Cuidado, te dice, es peligroso, porque solo se van a burlar de ti y te van a rechazar si descubren quién eres. Por lo tanto, la vergüenza te lleva a ser menos de lo que tu verdadero yo es. Pero la vergüenza, acompañada de su padre, el orgullo, el pecado original que nos llevó hasta ella, le ayuda a construir ese muro para no ser vistos. Y cuando somos descubiertos, la vergüenza nos lleva a culpar a los demás de nuestros errores, tal como en el Edén lo hizo Adán y Eva. Adán dijo: es que
la mujer que me diste me dio de comer de ese fruto. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. La vergüenza nos hace creer que pasando la responsabilidad a otros, nosotros no seremos expuestos ni vulnerables ante los demás y saldremos bien librados. La vergüenza carcome el alma porque te hace perder tu verdadera identidad, aquella persona que realmente eres, la que Dios creó, ese ser maravilloso, bondadoso, ese ser amable, feliz, alegre, compasivo, capaz de dominarse a sí mismo y con todos los frutos del Espíritu y todas esas buenas obras que Dios diseñó para que nosotros anduviéramos en ella. Y te hace creer que ahora eres una persona iracunda, de mal genio, pretenciosa, que le gusta buscar pleito por cualquier cosa, esa persona celosa, orgullosa, malvada y con todos esos malos sentimientos provocados por los frutos de la carne a causa del pecado original. Ese orgullo que dio a luz la vergüenza cuando Adán y Eva fallaron en el Edén. Adán y Eva nos dejaron caer en el Edén. Y ahora nosotros somos cojos espirituales, heridos y enfermos del alma, angustiados, afligidos, porque nuestros antepasados nos hirieron. Esas personas que debieron amarnos, que debieron protegernos, nos dejaron caer y nos lastimaron. Y al no perdonar ni sanar esas heridas, dejamos que el orgullo levantara una muralla, llevándonos a cometer nuestros propios errores, lastimando, hiriendo y fallándole a otros, sometiéndonos a la vergüenza de ser descubiertos, porque esos son los patrones que aprendimos desde el Edén y esto se ha repetido generación tras generación a través de los siglos. Sin embargo, Dios quiere que tú vivas el diseño para el cual Él te creó, el verdadero diseño de Él para el ser humano. Por eso tenemos que desenmascarar, quitarle esa máscara a la vergüenza y despojarnos de ella. El propósito de que Jesús viniera es hacernos libres de toda esclavitud y de toda opresión del enemigo. Dice ahí en Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto y que están llenos de tristeza les dará belleza en lugar de cenizas, júbilo en lugar de llanto, alabanza en lugar de abatimiento. Porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos robles. Ese es el propósito para el cual Jesús ha venido, para sanar nuestras heridas espirituales y emocionales, que el orgullo, la rebeldía y la vergüenza nos han marcado desde el Edén. La vergüenza nos ha mantenido sometidos a los errores provocados por la rebeldía que produjo el orgullo. Pero el propósito de que Dios se haya hecho carne y haya muerto en la cruz es sanar todas esas heridas del alma, esas heridas emocionales, esos sentimientos quebrados. Y la buena noticia es que Dios quiere librarte de la vergüenza. Es un proceso que hoy puede iniciar en tu vida si tú así lo deseas. El Espíritu Santo hoy te hace ver la mentira de la vergüenza y te abre los ojos a la verdad del perdón. Y si hoy te rindes a la verdad del perdón de Dios, iniciará tu proceso de liberación. Has tenido toda una vida de comportamientos y actitudes, de pensamientos y decisiones equivocadas a causa del engaño de Satanás, que ahora deben alinearse progresivamente con la verdad de quién eres en Cristo. Ese verdadero yo que Dios diseñó para ti. Y tienes que empezar a abrazar la verdad de que tu valor e identidad no están determinados por lo que otros te han dicho que eres o por lo que el enemigo te hace creer que eres. Tu valor está determinado por quien tú eres como portador de la imagen de Cristo y por lo que Cristo ha hecho en ti. Así que el primer paso para vencer la vergüenza y librarte de ella es creer en la verdad del Evangelio, esas buenas noticias que se están proclamadas ahí en Isaías 61, 1 al 3. Jesús vino a liberarte de esa cárcel, de esa esclavitud, de esa opresión que la vergüenza te ha tenido encadenada por años. Así que acude a Cristo
por haber creído a los engaños de Satanás tanto tiempo. Porque la solución a la vergüenza no es negar que estamos heridos o que estamos cojos emocionalmente, sino es el reconocimiento de que estamos heridos y que estamos cojos y que necesitamos ser sanados a través del perdón. Nosotros no podemos solos resolver nuestra lucha contra la vergüenza, aunque sí depende de nosotros, porque tenemos que entender que el orgullo nos ha llevado a ser mucho peor de lo que nosotros podemos imaginar. Pero que a través de Cristo somos mucho más amados de lo que jamás nosotros pudiéramos entender. Solo es a través de Jesús y de su inmenso amor demostrado por nosotros al haber sido exhibido en esa cruz, en la cual se dejó ver su vergüenza con su propio cuerpo casi desnudo para soportar el juicio que nosotros merecíamos por los pecados que nos hizo cometer el orgullo. Es como nosotros podemos ser libres de la vergüenza. Y lo que te quiero decir es que Jesús llevó en sí mismo ya la vergüenza y no tienes por qué tú estar lidiando con ella. El segundo paso es fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer en Dios? Bueno, hay dos porciones en el libro de Efesios que cada vez que yo necesito reponer mis fuerzas, los leo, me encantan. Dice Efesios capítulo 3, versículos 14 al 18, confiando y experimentando su amor por nosotros en nuestro diario vivir. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre de que su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, que así puedan comprender todo el pueblo santo cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Pido que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y la segunda forma de fortalecerse en Dios se encuentra ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11, y dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible, y protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Así que tenemos que fortalecernos en su amor y en su poder irresistible y vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado. El tercer paso para ganar la lucha a la vergüenza es dejar que resplandezca en tu vida su gloriosa verdad, de que tú eres verdaderamente un hijo de Dios y que como hijo tu identidad está solamente en Él y que solamente depende de Jesús y no de las cosas que posees, ni de las cosas que dicen otras personas, ni de las cosas que el enemigo dice acerca de ti. Por lo tanto, tienes tú que empezar a creer lo que Dios dice de ti y dejar de creer lo que el enemigo argumenta de ti. Por ello, siempre recuerda lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así: quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Así que si tú ya abrazaste la verdad del Evangelio y crees en Jesús, eres hijo de Dios. Romanos 8, 15 al 16 dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos de Dios. Por el Espíritu podemos gritar: querido papá, Abba, Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Gloria a Dios, ¿verdad? De recibir esas bendiciones por ser hijos de Dios. Y continúa diciendo: Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para poder compartir su gloria. Y como hijo eres amado, eres heredero de las promesas de Dios. Jesús trae libertad a tu vida, como dice ahí en San Juan 8:36. Así que si Cristo te libera, serás verdaderamente libre. Hoy es tiempo de que te liberes de toda vergüenza, porque cuando vienes a Jesús, Él ya te hizo libre. Ahora confía en Él y vive los beneficios de ser su hijo. El cuarto paso es
creer en que esas promesas son para ti y poner toda tu confianza en que Dios va a cumplir esas promesas en tu vida porque tú eres su hijo. Dice Isaías capítulo 50 versículo 7: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenzas. Isaías nos está diciendo ahí: permanezco firme haciendo lo que a Dios le agrada, y como Él me ayuda, nada podrá hacerme sentir avergonzado, porque sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. El salmista ahí en el capítulo 25 versículos 1 al 3 dice: Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea avergonzado ninguno de los que en ti confían. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Tenemos que confiar en Dios, en que esas promesas son para nosotros. El quinto paso es que mantengamos nuestra mirada puesta en la herencia, nuestros ojos fijos en la recompensa de ser sus hijos, en el premio que Dios te dará. Enfoca tu mirada en la recompensa, no en las pruebas del camino. Puede que alguien haga o diga algo que en cierta forma puede hacerte a ti sentirte avergonzado, pero recuerda que los héroes de la fe, allí en Hebreos 11 nos enseña que ellos prefirieron ser maltratados, ser heridos, antes de disfrutar los placeres del pecado y las cosas de este mundo, porque ellos consideraban mayor riqueza soportar todos esos sufrimientos y soportar toda esa vergüenza, el oprobio, como lo dice, que todas las riquezas del mundo, porque permanecieron con su mirada fija, firme en la gloriosa promesa de que algo más grande que eso iba a venir. Y el sexto paso: empieza a declarar sobre ti mismo la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia, es decir, activa las promesas de Dios en tu vida y empieza a decir: no sería avergonzado, porque escrito está que los que confían en Dios no serán avergonzados jamás, como lo dice ahí en Romanos 10:11. Quizá no la detectes como tal la vergüenza, porque es tan sutil que no la vas a sentir así como normalmente suele suceder cuando estamos en una situación vergonzosa, que nos sentimos una sensación de vacío en el estómago, esa sudoración, quizás se nos ruborizan las mejillas o temblamos. No vamos a sentir esos aspectos físicos que sentimos comúnmente, porque la vergüenza que vino como consecuencia del Edén se ve reflejada en nuestras actitudes y ellas demuestran que somos esclavos de la vergüenza. Y te voy a mencionar algunos síntomas para que tú identifiques si estás esclavo, si estás preso, si estás dominado por la vergüenza. Magnificas tus debilidades y minimizas tus capacidades. Eres muy analítico con las cosas y tienes una atención muy selectiva a las debilidades y a los errores. Minimizas las ventajas de las cosas, incluso de tus aptitudes personales, y magnificas lo malo de las cosas, es decir, siempre anda buscándole algo malo a las situaciones, incluso a tus aptitudes. Tienes temor de la evaluación negativa que otros tengan hacia ti. Eres una persona muy sensible a la crítica, te da miedo a hacer el ridículo, tienes temor a lo que los demás piensen de ti, tienes temor de no encajar o no agradar a los demás. Tienes temor a no hablar de ti mismo y de cosas que han lastimado tu vida. Eres quizá muy exigente contigo mismo y para con los demás. Buscas el perfeccionismo. Tienes la percepción de una falta de control de las situaciones o de tu propia conducta, y por lo tanto siempre quieres tener el control de las cosas y tener la razón en todo. Culpas a los otros de las cosas que pueden hacer ver que tú te equivocaste. Esos son algunos de los síntomas de la vergüenza. Es tiempo que te despojes de la vergüenza. Es tiempo que la vergüenza se vaya de tu vida, de que ya no seas dominado por ella. Si tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, aprópiate de las promesas y empieza a declararlas sobre tu vida. Y empieza a decirles que se vayan. Y si tú aún no sigues a Jesús, yo te invito para que en esta hora tú creas en Cristo
que te fortalezcas en Él, a que tengas una identidad, a que te identifiques con Jesús y creas en sus promesas, a que enfoques tu vida en Él y en la recompensa que Él tiene para ti y que empieces a declarar diariamente la palabra de Dios en tu vida, porque solo Jesús te puede hacer libre de todo espíritu de vergüenza que esté dominando tu vida. Es tiempo de que te quites esa máscara de la vergüenza y seas verdaderamente libre y disfrutes del diseño de Dios para tu vida. Mi deseo es que el Señor te bendiga.